evacuación de aguas residuales. Seguimos dentro de la unidad 6 y esta clase, que es la D, se refiere a desagües pluviales. Bueno, el sistema pluvial pertenece a las instalaciones sanitarias, está dentro del reglamento de lo que era la Obra Sanitaria de la Nación, y la misión del sistema pluvial es la de evacuar debidamente y sin afectar a propiedades vecinas el agua de lluvia que puede recibir una parcela o lote, tanto en su superficie cubierta o en la superficie libre, o sea, todo lo que son patios, balcones, galerías, jardines. En la Argentina vamos a encontrar dos posibilidades: que el sistema pluvial esté separado o unitario. El sistema pluvial separado es como el que tenemos acá en Mendoza, donde tenemos una red de desagües urbanos, que en este caso serían las acequias, y los canales, por supuesto, que recolectan las acequias. Y en otros lugares existe el sistema unificado, donde el agua de lluvia se elimina a través del sistema cloacal. Situación que es peligrosa porque cuando hay lluvias torrenciales se inunda, se rebalsa y genera muchos inconvenientes. En Mendoza tenemos redes colectoras con canales que se llaman pluvioductos, que conducen el agua hacia los canales principales de desagüe. La particularidad de Mendoza, y de la ciudad de Gran Mendoza me refiero, es que estamos en una zona de pedemonte. Tenemos cadenas de montañas prácticamente pegadas a la ciudad, donde el agua de desagüe, en casos de lluvia, de toda esa zona de mayor altura, se desliza hacia la ciudad, y eso genera problemas. Por eso la ciudad de Mendoza tiene, si vemos ese corte, pequeños reservorios que durante el año están secos, pero que en caso de lluvia recolectan el agua que viene de la montaña y la reservan en esos reservorios para después conducirlas a los pluvioductos para desagotarlas. Por ejemplo, Papagayo, si uno va al circuito que hay en el parque, uno ve ese paredón inmenso, que es el dique Papagayos, y que no tiene agua. Bueno, ese dique está pensado para colectar el agua del caso de lluvia y que esa agua no se conduzca hacia la ciudad. Todos estos trabajos que se hacen, esos diques secos que se hacen en el pedemonte, es para proteger la ciudad. En este plano que están viendo ahí, se ven los que están más próximos a la ciudad de Mendoza. Existen distintos: el Maule, el Fría, el Canal de los Ciruelos, y todos tienen un dique: el dique San Isidro, el dique Papagayos, el dique Maure. Cuando se hizo el barrio La Estanzuela, acá al sur de la ciudad, se tuvo que hacer una serie de diques para poder construir el barrio ahí. Cuando se hizo Palmares, e inclusive ahora
el nuevo emprendimiento que se está haciendo más arriba, tuvo un trabajo muy grande que hacerse sobre todo estos canales que salen de la montaña y que tienen que tener su protección para después no afectar al área urbana. Más o menos ahí tienen las cuencas y los volúmenes de cada uno de esos diques que estábamos comentando. Por ejemplo, el dique Frías, este que se está viendo acá, cuando hubo una lluvia muy grande en el año 70, se rompió. Estas son fotos del dique Frías, y su rotura generó inundaciones muy grandes en la ciudad, que bueno, y trajeron muchos pérdidas, sobre todo económicas. No recuerdo si hubo muertes en aquel momento, pero fue un caso muy relevante de que la rotura, porque el dique no aguantó la cantidad de agua que llovió, que fue una lluvia atípica, tuvo ese problema. Por lo tanto, siempre que se hacen emprendimientos, sobre todo en el pedemonte, hay que prever la ubicación de estos diques. Esto lo maneja una dirección que funciona en la Casa de Gobierno, que se llama Dirección de Hidráulica. No es de irrigación, esto no tiene nada que ver con irrigación, es de hidráulica. Todos los emprendimientos que se hacen en el pedemonte, sean urbanos o inclusive agrarios, hay muchos puestos de cabras, donde la cabra tiene una forma de comer el pasto del pedemonte, que lo arranca y suelta a la tierra y deja que cuando el agua de lluvia cae no se absorba. Todos estos emprendimientos, sean agrarios o sean urbanizaciones que impermeabilizan los terrenos, es más agua que va agua abajo, porque toda esa agua que no es absorbida termina en los diques. Entonces, es una lucha permanente para que todos los emprendimientos que se hagan en el pedemonte resuelvan los problemas que traen aparejados la impermeabilización y por ende el caudal que se suma a los diques. El sistema de desagües pluviales está comprendido, así como teníamos los desagües cloacales que están en el mismo dibujo, lo que se denominarían aguas blancas, que son las aguas de lluvia, de lavado de pisos, de patios exteriores, están también con caños de lluvia, conductales y acequias. En este caso tenemos canaletas y en los balcones rejillas de piso. En los lugares donde no hay acequias, se hacen estas bocas de tormenta que también se conectan después a los sistemas cloacales en las calles. En el caso de Mendoza tenemos una amplia experiencia en conducir el agua, porque bueno, es lo que se ha hecho siempre en Mendoza, conducir el agua de los arroyos, de los ríos, a través de todo el sistema de riego, que esto sí lo hace irrigación. Y esta experiencia de manejar el agua la tenemos en la ciudad con las acequias, que en un primer momento eran de piedra, después se han ido haciendo de hormigón, que es también en todo el sistema de riego de nuestro arbolado, y que debe mantenerse siempre limpio. Por eso que hay que tener cuidado en mantenimiento. En eso la municipalidad de cada departamento invierte mucho dinero en mantenimiento de las acequias. El problema es que las acequias no se dimensionan
simplemente la municipalidad establece un tamaño de acequia y no existe en el Gran Mendoza ni en ninguno de los departamentos de Mendoza una institución que estudie el tema de los desagües pluviales en forma concienzuda, sobre todo porque los niveles de pendiente que tienen las acequias muchas veces no son los convenientes. Hay zonas de Guaymallén, en San José, Pedro Molina, todas esas zonas que no tienen buena pendiente las acequias y no escurren. Bueno, yo creo que debería existir una institución que no sea la municipalidad, que se aplique a estudiar caudales, pendientes de todo el sistema de acequias para hacer que este realmente funcione. Eso es una asignatura pendiente que tiene la ciudad de Mendoza. Esto es lo que hablaba, que las acequias, como son estos pozos que uno tiene en toda la ciudad, se transforman muchas veces en recolectores de basura y que si no hay un mantenimiento permanente, cuando llega una lluvia torrencial, se tapan, se embancan y no funcionan. Por ejemplo, acá tenemos fotos de un caso de una lluvia torrencial donde vemos que las acequias no están funcionando, el agua se desborda, las calles se llenan, y eso es todo producto de que el dimensionamiento de nuestro sistema de desagüe no está ajustado a lo que verdaderamente debería tener. Es agua que va a la calle y no debería estar conducida por las acequias, siempre que las acequias estén limpias, pero eso no debería ocurrir. Hay acequias o canales que históricamente estuvieron siempre en ese lugar, como el Tajamar, justamente es un canal que pasa por la calle San Martín, está entubado en toda la calle San Martín y aparece en la Alameda, a cielo abierto. Ese es un canal que tendría que estar colectando el agua que viene en una tormenta. Hay rejas, pero no son suficientes. Pasa por debajo de algunas viviendas. Todos los canales que van en el sentido norte-sur son importantísimos porque colectarían el agua que va bajando de la montaña. El Jarillar, que es el que está al lado de la calle Bolón Sumer, el Tajamar, que como digo está entubado y no funciona como debería funcionar, el Cacique Guaymallén, más abajo, o sea, todos los que van en contra de la dirección del agua. Había una propuesta también hace muchos años del ingeniero Cobos de hacer un canal al borde del parque, donde va la vereda oeste de la calle Bolón Sumer, para reforzar la recolección de agua que viene de la montaña y entregarlo al San Juan de los Ciruelos y bueno, después a toda la red de canales. Estamos un poco faltos de canales en el sentido norte-sur en la ciudad. Fíjense el caudal. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Para colectar y para distribuir. Ahí lo están viendo el canal Cacique Guaymallén con el viaducto que se hizo arriba. El agua que lleva en casos de lluvias torrenciales y es muy importante. Y es uno de los colectores más importantes que tenemos en Mendoza. Bueno, vamos a los desagües pluviales domiciliarios, que es el punto que tenemos que desarrollar en nuestra materia. Tenemos que establecer las lluvias máximas.
las lluvias máximas las manejan esos caudales, lo maneja la gente que está en meteorología, para poder dimensionar. Desgraciadamente, en nuestro país no existe un estudio pluviométrico regional serio, y cuando se hizo las normas de obras sanitarias de la Nación, las dimensiones de todos los elementos que funcionan en una vivienda o en un edificio para desaguar se hizo teniendo el análisis pluviométrico de la ciudad de Buenos Aires. Eso hace que las tablas y todo lo que encontramos en la bibliografía no está ajustado a las realidades de las distintas ciudades. Si bien Mendoza es una ciudad de poco valores pluviométricos anuales, estamos en 250 milímetros, que es muy poco, para que tengan una relación. Córdoba tiene 800, Buenos Aires tiene 1000, el litoral tiene 1200, o sea, somos una de las ciudades con menor caudal pluviométrico anual, pero nuestro régimen pluviométrico son de grandes tormentas, que a lo mejor en 2 tormentas o 3 llegamos a los 250 milímetros. Son torrenciales, es el tipo de tormenta que tenemos acá en Mendoza, y eso hace que tengamos mucha lluvia en poco tiempo. Y eso difiere mucho de lo que pasa en Buenos Aires. Entonces hay que hacer estos análisis, considerar el caudal, el área, la intensidad, el coeficiente de escorrentía, generalmente se toma 1, y en base a eso establecer el caudal para poder decir, bueno, es tanto el caudal que tenemos que desagotar. Países como España, que ya lo voy a poner, tienen este análisis pluviométrico por regiones y tienen ajustada la dimensión de todos estos elementos que funcionan para desagotar, sea la boca de desagüe abierta que va en los patios, los embudos que van en los techos, los caños de lluvia, el conductal o albañal, que es el que va en forma horizontal, está dimensionado para cada región. Nosotros eso no contamos con eso. Todo este sistema tiene que tener un dimensionamiento por regiones. En nuestro caso, bueno, esto es una lógica que lo vimos también cuando vimos en cloacas, nunca desaguar una boca en contra de la pendiente, siempre hay que, como el árbol, que es esa imagen que yo les dejé en la otra presentación, que todos los canales van en el sentido de desagüe. Esto lo quería comentar de España. España hizo el cálculo pluviométrico de todo su país, y de esa forma dimensionó cada uno de estos elementos, qué superficie puede colectar según su tamaño. Un caño de 110, un caño de 160, para cada región. O sea, eso llevó a trabajar con las isoyetas de cada región. Este es un trabajo muy lindo para hacer una tesis de ingeniería civil para Mendoza, hacer una evaluación de las isoyetas de la región, y en base a eso estableció qué dimensión tenían que tener todos los elementos de desagüe. Por eso que muestro este trabajo que hicieron en España, que nosotros no lo tenemos y lo estamos necesitando en forma muy importante. Nosotros tomamos
un coeficiente de seguridad de 0,60, o sea, utilizamos todas las dimensiones que nos establece los códigos o la bibliografía, que básicamente es la de Obra Sanitaria de la Nación. Consideramos que en Mendoza hay que reducirle un 60%. Todos estos son artefactos pluviales, rejillas, canaletas, pozos de achique, bocas de desagüe abierta, embudos, canaletas. Bueno, todos estos son los artefactos que se utilizan en la parte pluvial, y así vamos a irlos recorriendo. La boca de desagüe abierta, que es la que se coloca en un patio, en un jardín, que como ven acá, están establecidos que para un caño de 100 puede desaguar 150 metros cuadrados. Bueno, si son 150 metros cuadrados, nosotros acá reducimos al 60% esa superficie. Ese es el criterio que tomamos. Los embudos, cuya función es recoger el agua de lluvia en las azoteas, en los techos planos. Hay distintos, hay este que es el tradicional. Generalmente se utilizaba antiguamente de hierro fundido, que era un buen material, porque como trabajamos con membrana, ahora membrana asfáltica, pegar la membrana asfáltica al embudo de hierro fundido era algo bueno, porque el embudo no resistía y al calentar la membrana se pegaba bien. Hoy en día hemos cambiado y estamos trabajando con embudos de plástico, de PVC o de polipropileno, que hace que cuando calentamos la membrana y la pegamos al plástico, el plástico a veces no resiste y se deforma. Entonces, nosotros muchas veces recomendamos, en la medida que lo consigan, conseguir embudos para techos de hierro fundido, hacer la prolongación que sale del embudo de hierro fundido e insertar unos 40 centímetros ese embudo a una cañería supongamos, yo prolongo este embudo, como dije, 40 centímetros, y lo inserto en una cañería de plástico, trabajando la unión de los dos elementos con poxilina o algún producto de ese tipo, pero me tengo que meter por lo menos 40 centímetros con la cañería de hierro fundido adentro de la cañería de plástico. Si trabajo con ese embudo, se resuelve bien la unión porque puedo soldar bien la membrana. Eso es una recomendación. Los embudos de plástico son problemáticos porque muchas veces la membrana no se pega bien o se deforma el embudo de plástico. Me parece que la recomendación es importante. Otro tipo de embudo que viene con ese tipo de filtro para evitar que las hojas, el granizo, tapone el embudo. En Mendoza el embudo es una solución buena, pero tenemos que tener el hábito todos los años de subir a la cubierta de techo para barrer las hojas, porque los árboles en Mendoza son una buena solución climática, pero tienen este problema de mantenimiento de los desagües, para evitar que se taponen de hojas y no funcionen. Si a eso le sumamos el granizo, que muchas veces tenemos lluvias con granizo, se complica. En lugares
de mucho granizo, como Tupungato, Tunuyán, saben colocar en canaletas rollos de tela de gallinero para evitar que el granizo tapone las canaletas y los techos se compliquen. Es una solución que han encontrado. Bueno, y acá tienen las superficies máximas del embudo. El embudo de 20 por 20, que es el tradicional, como ven ahí, el Código de Obra Sanitaria de la Nación plantea 80 metros cuadrados. Entonces nosotros decimos, no, eso tendrían que ser 50 metros cuadrados, acá en Mendoza. Siempre hacemos como ven ahí, una reducción para no tener problemas con los desagües en las lluvias torrenciales. Después tenemos la caída libre, que es el caso de que el techo desborda directamente. En esos casos, bueno, podemos tener caída libre de distintos tipos. Hay que tener siempre un alero de protección para que el agua no se vaya por la pared y manche la pared. La caída libre se marca de esta forma en los planos con una línea de trazo. La podemos tener caída libre a la vereda directamente si el edificio es de planta baja. Si el edificio ya tiene planta baja y primer piso, no podemos tener caída libre a la vereda y tenemos que colocar una canaleta, como se ve acá. O sea, si el edificio es muy alto, hay que colocar una canaleta y evitar que el agua de desborde de la cubierta caiga sobre la vereda. El embudo es el que estaba hablando yo recién de los techos planos, y después, bueno, colocar en todos los jardines y en los patios bocas de desagüe abierta para desaguar. Podemos tener también canaletas o rejillas de este tipo, que se usan mucho para tener, sobre todo para que la pendiente de este pedazo de contrapiso sea constante y no tener por ahí ondulaciones que no se justifican. Bueno, también otra solución que se usa mucho, se usó en la antigüedad y se sigue usando, es la gárgola. Muchas veces la gárgola se utiliza como elemento ornamental, porque captura el agua de todo el techo y la hace caer por una sola desagüe. Se usaba mucho en los edificios de la edad gótica, se usa en algunos edificios modernos, inclusive hay algunas culturas que le ponen cadenas a las gárgolas para hacer que el agua caiga con menos presión sobre el piso, para que no perfore, para que no haga pozo. Al poner las cadenas, el agua se va deslizando por las cadenas y baja con menos velocidad. Y hay culturas, por ejemplo, japoneses, que han aprovechado, ellos tienen lluvias persistentes, han aprovechado el agua que cae por esas cadenas para ponerla delante de ventanas, poner en las cadenas por ahí algunos elementos ornamentales como esos para hacer que el agua vaya haciendo como dibujos mientras cae. En el piso colocan piedras, no dejan el jardín porque ahí no se va a hacer un pozo, y generan un elemento ornamental con el agua de lluvia, que también muestro ahí soluciones que se usan mucho en Japón, donde ellos juegan con el agua y la hacen un elemento que es parte del paisajismo de la jardinería japonesa. Bueno, los caños de lluvia, que son los caños verticales, que transportan el agua, tienen que ser de materiales aprobados. Antiguamente se usó mucho el fibrocemento, material que está totalmente en desuso. Van a encontrar muchos caños de lluvia hechos de fibrocemento. Hoy en día se hace todo de polipropileno o de PVC, se pueden hacer también de hojalata,
de chapa que se suelda con estaño. Hay muchas cañerías de lluvia hechas de hojalata. Eso lo hacen los zinqueros, los hojalateros. Bueno, las cañerías cuando van, los conductales de lluvia cuando van por el piso, se tienen que separar de la medianera, 45 centímetros si es medianero o 30 si es propio. La cañería no puede ir, el caño de lluvia no puede ir por dentro de la medianera, sino que tiene que ir por fuera. Y tiene que tener siempre una boca de desagüe tapada o abierta, próxima a la bajada del caño de lluvia. Los conductales, que son los horizontales, que también se denominan albañales, funcionan también con pendientes. Estas pendientes son muy mínimas, 1 en 100 a 1 en 1000, que van a desaguar a la acequia, en el caso de Mendoza. Bueno, tienen que tener los caños de lluvia también, igual que las bajadas de cloaca, caño cámara, para desobstruir, y por supuesto la boca de desagüe próxima a donde está la bajada para desobstruir los tramos horizontales. Bueno, ahí tienen algunas superficies máximas de desagüe, de conductales. También nosotros aplicamos el 60% en todos estos datos. Cuando van cañerías pluviales al lado de cañerías cloacales, se tienen que separar 40 centímetros. Y si hacemos un cruce, tenemos que tener doble boca de desagüe tapada cuando hacemos el cruce, y la distancia entre las cañerías pluviales tiene que ser de 1,20 m. La rejilla de piso es un artefacto muy pequeñito que se coloca en los balcones, que desagua como máximo 10 metros cuadrados. Los balcones no se dejan sin desagüe. Van a ver que muchos edificios de Mendoza no tienen desagües en los balcones, si bien a lo mejor lo presentaron en una obra sanitaria en la municipalidad, pero después en la obra, no sé por qué razón, no se llevaron a la práctica. Nosotros sí tenemos que tener rejillas de piso y colocar un caño de lluvia en los balcones. Lo que pasa es que ese caño de lluvia generalmente termina estando en el interior, para que no se vea feo, en el interior generalmente de los dormitorios, del living comedor, donde están los balcones. Y generalmente lo que se hace es colocar rejilla de piso, pero colocar una reja en el... Perdón. Una reja en esta parte de acá, de manera que todo el balcón tenga pendiente sin quiebres. Si tuviéramos que poner una rejilla de piso, tendríamos que hacer como quiebres en el balcón, porque si yo tengo que este es el balcón y pongo una rejilla de piso acá, tengo que hacer pendiente, entonces me quedan quiebres que hay que cortar la cerámica o la baldosa, lo que se coloque en el balcón. En cambio, si coloco una reja con una rejilla de piso en la punta, acá estaría la rejilla de piso, hago una sola pendiente y me queda una sola pendiente. En cambio acá me quedan 4 faldones. ¿Se entiende la solución? Entonces generalmente se coloca una rejilla de piso donde va la carpintería, de manera que me quede toda una sola pendiente en el balcón. Bien. Los techos inclinados, lo normal es que uno no va a hacer que la inclinación vaya hacia la línea medianera. Pero si, bueno, el proyecto ya viene así, con
con la inclinación sobre la línea medianera, no puedo poner una canaleta sobre la línea medianera. Tengo que separarme por lo menos 70 centímetros de la línea medianera. O sea, supongamos que yo tengo la línea medianera acá, me tengo que separar y para eso tengo que, si vienen los palos, tengo que hacer una contrapendiente, colocar una solera y hacer esta solución. Que no está mal, pero en muchos lugares no lo hacen y trae después inconvenientes con los vecinos, etc. Bueno, estas son las canaletas, como les decía recién, se pueden hacer de chapa. Acá ven una canaleta hecha circular. Generalmente se las va doblando las canaletas para que tengan resistencia. Se le van haciendo como quiebrecitos para darle resistencia y que aguanten el peso del agua. Hay algunas que ya vienen prefabricadas de plástico. A todas las canaletas hay que hacerle estos soportes metálicos para que queden firmes. Y como decía recién, en Mendoza hay que subir al techo 1 o 2 veces al año para barrer las hojas que se juntan en los techos y en las canaletas, porque si no después las canaletas se tapan. Bueno, esto es lo que decía recién de que ya en un techo de 2 niveles no puedo desaguar sobre la vereda, tengo que colocar canaletas. Estos caños de lluvia puedo ponerlos por afuera, como están acá, o muchas veces por el interior, porque no quiero que se vean, y bueno, hay que perforar el muro y hacer una mocheta interior y colocarlos. Acá tienen dimensiones de canaletas, 10 por 10, hasta un techo de 300 metros cuadrados, de 15 por 15, 600. Bueno, en Mendoza hacemos el 60%. Bueno, ¿cómo se dibujan las cañerías de pluviales en una planta de un edificio? Bueno, todo tiene su simbología también reglamentaria, que la vamos a consultar en el libro del EME o en el Reglamento de Obras Sanitarias de la Nación. Hay que colocar bocas de desagüe abiertas en los patios, inclusive en los jardines. Colocamos las bajadas de lluvia, los caños de lluvia, y este otro patecito también colocamos una boca. Nosotros en Mendoza están viendo la pantalla ahí, ¿verdad? Colocamos bocas, que la quería dibujar, pero no me deja dibujar. Colocamos bocas de desagüe tapadas en cada uno de esos encuentros. Cuando baja el caño de lluvia y se encuentra con el albañal, con el conductal, colocamos bocas de desagüe tapada para desobstruir. Acá está. O sea que acá debería haber una boca de desagüe tapada, acá debería haber una boca de desagüe tapada que no está en el dibujo, lo tengo que agregar, para poder desobstruir la cañería. Bueno, en los techos se marcan los embudos, supongamos en este caso el embudo, y dónde estaría la bajada. Las pendientes se marcan como yo estoy dibujando acá, como si fueran faldones de un techo. No se dibujan de otra manera, como si fueran faldones de un techo, como si este fuera un techo a 4 aguas, bueno, un faldón, otro faldón, así, y el embudo. Y la cañería de lluvia, los caños de lluvia se tratan de ubicar dentro de un placar, en una esquina de una mocheta, bueno, en lugares estratégicos que no molesten al interior del edificio. Bueno, la salida de la acequia
se tiene que hacer en el tercio medio de la acequia, como ven en el dibujo ese. Una acequia que tiene 45 por 80 más o menos y 80 de profundidad, tendría que tener el caño en el centro. Por lo tanto, las pendientes las tengo que calcular en base a esa profundidad. Las pendientes de la ingeniería, que dijimos que eran de 1 en 100, o sea, 1 centímetro por metro, tengo que salir en ese punto. Y la salida es a 45 grados de la dirección de desagüe de la acequia, no es a 90. O sea, tengo que salir a 45 grados de la acequia. ¿Se entiende eso? ¿Hay alguna duda? Bueno. Solamente, a diferencia de las partes de los sistemas cloacales, que solo podíamos tener una salida de cloaca por propiedad. El caso de las acequias es diferente, el del pluvial es diferente, puedo tener varias salidas. Puedo tener 2 salidas, supongamos si tengo un edificio que es en esquina, puedo tener una salida hacia una calle y otra salida hacia la otra calle. No estoy limitado como el tema de las cloacas donde puedo tener una sola salida. Puedo tener varias. Bueno, cuando tengo patios o sectores del edificio que tienen riesgo de inundación, supongamos un patio inglés. El patio inglés es el patio, supongamos si yo tengo un edificio de varios pisos, supongamos. Esta es la vereda. Y tengo un patio, supongamos, no sé si han visto, por ejemplo, el edificio del Banco Nación que está sobre la calle España y Gutiérrez. Tiene un patio y después yo acá inclusive veo el edificio llega hasta acá abajo. Bueno, este desagüe de este nivel, bueno, hay que llevarlo a la acequia. Para hacer eso se hace un pozo de bombeo. Generalmente se hacen pozos de bombeo de 500 litros, pero no es la única posibilidad. La bomba en estos casos puede estar sumergida, como vieron ustedes cuando visitaron la sala de máquinas de la facultad, que había una rejilla en el piso y una bomba dentro. Bueno, ¿por qué aparece un pozo de bombeo? También lo van a ver por ahí que lo llaman pozos de achique. ¿Por qué aparece en una ¿cómo se llama? Sala de máquinas? Por el problema que puede existir si se rompe la cisterna y se inunda la sala de máquinas. Tengo que tener algún elemento para poder desagotar la sala de máquinas para poder entrar a arreglarla. Entonces siempre en la sala de máquinas se trabaja como si fuese una, supongamos, si yo tengo una sala de máquinas rectangular, en algún lugar de la sala de máquinas tengo que generar el pozo de achique y a la sala de máquinas le tengo que dar pendiente como si fuera un techo plano, con esos faldones, como vimos en los techos planos. Al contrapiso de la sala de máquinas le doy pendiente hacia el pozo de achique. Y eso ustedes en los planos lo van a tener que indicar como si fuera un techo. Se coloca a una distancia mínima de 1 metro de las paredes y de cualquier otra medianera, y lleva una ventilación. Ahí lo ven con una ventilación. Ahí con la bomba afuera, pero la bomba puede estar sumergida también, hay varios tipos de bombas, y cuando sale va a una boca de desagüe abierta que va a la calle. Bueno, la capacidad también la puedo llegar a calcular.
las viejas normas de obra sanitaria decían no hacerlo más de 1000 litros, pero con la formulita que vimos al principio puedo calcular según el régimen pluvial el tiempo de bombeo y calculo la capacidad de ese pozo. Bueno, esto es lo que les comentaba recién, de que si esta es una sala de máquina, tengo que hacer pendientes, como se ven acá, con esas flechas, hacia el pozo de desagüe, porque se puede romper la cisterna y tengo que poder desaguar. También existe un problema, sobre todo cuando tengo que poner pozos de achique en cocheras subterráneas que se pueden inundar. Tengo que procesar el agua que sale de las cocheras con un filtro de una trampa de naftas y grasas, ¿m? Que es una cámara que tiene ese formato que se ve acá con esas cañerías para que se asienten las grasas y después se desagua. En el libro de Leme, el que lo tiene o el que lo puede conseguir a través de internet en PDF, al final existe una serie de cámaras, trampas de yeso, trampas de ácidos, para que el de yeso se pone en los hospitales cuando tengo el área de traumatología donde se hacen los enyesados, hay que poner una trampa de yeso en la cañería, porque el yeso se solidifica y tapa las cañerías, entonces tiene que evitarse que el yeso escurra por las cañerías. Una trampa de grasas que se utiliza en los desagües, sobre todo en los desagües cloacales de los restaurantes, trampas de ácido en los laboratorios. En ese caso, las cámaras esas están llenas de piedras de mármol que absorbe el ácido. Hay trampas de sangre para los frigoríficos, para evitar que la sangre vaya a los desagües. O sea, este es un tema muy vasto, digamos, donde los desagües necesitan trampas para evitar que fluidos que no son convenientes pasen a la red. En el tema de pluviales, que aparece en los estacionamientos, y en el tema de cloacales, todo lo que les estaba comentando recién, de yeso, ácidos, sangre, bueno, distintas situaciones que se pueden dar según la tipología del edificio. Es un tema que al que le interese puede consultarlo en el libro del M. Al final están todas estas situaciones. Bueno, hasta acá veríamos este tema de pluviales. Ustedes van a tener que confeccionar el plano, abiertas, los conductales y las salidas a las acequias. Por lo tanto, en el plano tendrán que estar dibujadas las acequias y las salidas pluviales de todo el edificio. No solamente de las azoteas, sino también de los balcones y de los patios que pueden haber en forma intermedia y del patio de planta baja. Tanto jardín como patio. Todo eso tiene que estar barrido por un sistema pluvial cuyo dimensionamiento lo vamos a hacer en base a lo que estuvimos viendo de las tablas, considerando para Mendoza un 60%. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo, profe, tengo una consulta, Sí. porque ahí en uno de las plantas se veía que tenían dos salidas a la acequia, no Sí, como en el jardín local que teníamos una sola salida. Acá podemos tener más de una salida. sí, sí, sí. Puedes tener varias, no hay problema. Perfecto, gracias. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Te dijo que los patios siempre hay que hacerle una desagüe. ¿Qué Sí. superficie, o sea, qué tamaño tiene que tener el patio para que le hagamos un desagüe? Porque Ahí si tenemos un hay área una muy tabla amplia se donde te puede dice filtrar que todo y no hace falta.
No, hay una tabla que, digamos, el embudo, que la boca que va a usar te da una superficie, nosotros acá en Mendoza usamos 50 metros cuadrados, o sea que tendrías que tener una boca de esa cada 50 metros cuadrados en el patio. Y si o sea, si el patio es más grande que eso, o sea, no hay posibilidad de que no haga falta el desagüe y se pueda ir todo por filtración, o sí tiene que ir Y ese mirá, embudo. uno de los planos pone suelo absorbente en los jardines, no en los patios. Pero la realidad es que cuando hay lluvias torrenciales se te inunda el patio, sobre todo cuando hay granizo se tapan los embudos, entonces siempre hay que colocar, por más que sea terreno natural, bocas. Claro, está bien. Eso vamos. Bueno, sí, claro. Sí, lo hacemos así porque las lluvias nuestras son torrenciales y cae mucha agua en poco tiempo. Y más el granizo es un problema. Las hojas de los árboles. ¿Mm? Todos los planos de planta y los cortes. Lo mismo que hemos hecho para cloacas. ¿Mm? Van a tener que poner un pozo de achique en la sala de máquinas. Bueno, eso sería, si tienen algún patio por debajo del nivel de vereda, también va a tener que llevar un pozo de achique. ¿Mm? Bueno. Eh, sé que la profesora